Ahí está, ok. Ahí está. Ahí está, Nico. Ahí te dice hospedador. Bueno, nosotros somos el grupo 3. Buenas tardes, y elegimos el tema de los humedales y la ley de presupuestos mínimos para la protección y la conservación de los mismos. Eh, Primero, para empezar, hay que definir qué es un humedal. Es un terreno normalmente es plano, donde sufre inundaciones, ya sea de manera constante o permanentemente, y al estar cubiertos de agua, usualmente como que se saturan y quedan desprovistos de oxígeno, y están entre lo que se considera un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre, es decir, son un ecosistema híbrido. Lo característico de esto no es el agua, sino la humedad que se genera producto del agua y que tienen una fauna determinada, como por ejemplo las aves acuáticas y algunos reptiles y anfibios. El humedal se genera principalmente por la acumulación de agua en terrenos donde las vertientes o los drenajes son escasos, y normalmente es por producto de lluvias o también por el rebalse de lagos y ríos cercanos. Bueno, hablar de la importancia, cómo repercute tanto a nivel ambiental como en nuestra vida cotidiana, podemos ver que nos abastecen justamente, por ejemplo, de agua, albergan la mayor cantidad de especies autóctonas del país, se encargan de la filtración del agua y purifican el aire. Y también evitan inundaciones, reduciendo los picos en las crecidas de los ríos, y además que retienen el agua de las lluvias, actúan como una esponja que después libera ese agua lentamente. También disminuyen el efecto invernadero. Además, el tipo de vegetación que existe en los humedales funciona como un filtro para los desechos domésticos, los desechos industriales, entonces también así mejora la calidad del agua. Entonces podemos decir que indirectamente son fuente también de agua potable, y también ayudan en la retención y exportación de sedimentos y de nutrientes. Hola, profe. Nos faltó una compañera que se le cerró el Zoom y a ella le tocaba esta parte de la noticia. No sé qué podemos hacer. Yo la puedo decir si quieren. Bien. Sí, sí. En cuanto a la protección internacional, hay un convenio de RASMAR, y esta convención sobre los humedales es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los mismos. Actualmente está compuesta por 164 miembros y recibe su nombre por la ciudad iraní, donde se firmó en 1971. Es el único tratado mundial que se centra en un solo ecosistema. A través de este acuerdo, los miembros se comprometen a realizar un uso racional de todos sus humedales, designar sitios además para incluirlos en la lista RASMAR de humedales de importancia internacional y conservarlos, y además cooperar en materias de humedales, transporterizarlos y otros intereses comunes. Bueno, cuando un país adhiera a la Convención de Ramsar, tiene que designar un humedal de importancia internacional.
Según el artículo 2.1 de esta convención, cada parte contratante designará humedales idóneos de sus territorios para ser incluidos dentro de la lista de humedales de importancia internacional. Conllevan tanto los límites de cada humedal, deberán inscribirse de manera precisa, también trazarse en un mapa y abarca sus fronteras ribereñas y costeras. El artículo 2.2 de dicho convenio dice que para que se incluya en la lista deberá tener importancia tanto ecológica, botánica, zoológica, limnológica e hidrológica. En consecuencia, cualquier humedal que cumpla con alguno de los criterios que marca el convenio de Ramsar puede ser identificado como un humedal de importancia internacional. Los criterios del convenio de Ramsar son dos grupos. El primero comprende a todos aquellos tipos de humedales representativos, raros y únicos, y el segundo grupo a aquellos sitios de importancia internacional para poder conservar la diversidad biológica. Bien, bueno, yo voy a hablar del segundo grupo. Bueno, en este segundo grupo vamos a encontrar criterios basados en las especies y en las comunidades ecológicas. Y bueno, a través de estos distintos criterios, un humedal va a ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables en peligro o comunidades ecológicas amenazadas en ciertas zonas biogeográficas. Bien, también va a ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vegetales o animales importantes para mantener la diversidad biológica, y también cuando estas especies de vegetales o animales se encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico. También encontramos otro criterio de clasificación que está basado en las aves acuáticas, y bueno, un humedal va a ser considerado de importancia internacional si sustenta de forma regular una población de 20.000 aves o más. Bien, en Argentina se encuentran localizados 23 puntos de humedales. Acá en el Power nombramos 7 nomás, donde por un lado tenemos los humedales del Chaco, que se encuentran en la provincia del Chaco. El humedal Laguna Melincué es una reserva de humedal protegida, situada en el departamento General López, en la provincia de Santa Fe. También tenemos la bahía de Saborombón y se ubica íntegramente en la provincia de Buenos Aires. También tenemos la reserva natural de Otamendi. Es una reserva utilizada en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Campana, y posee una superficie de 3.000 hectáreas. Tiene una gran variedad de especies de mamíferos, y entre las amenazas potenciales hacia la reserva podemos encontrar la invasión de especies exóticas de flora y fauna, la contaminación de los cuerpos de agua y los cambios de sistema hidrológico y la extracción de recursos. También tenemos la laguna de Llancanelo. Dicha laguna se encuentra ubicada en la provincia de Mendoza, en el departamento de Buenos Aires, y ahora en el 2020 su superficie se ha aumentado de 65.000 hectáreas a 91.000 hectáreas. Se destaca por su diversidad de aves, se registran más de 100.000 ejemplares, y bueno, también por último, entre otras, tenemos la laguna y esteros de Iberá, ubicado en el noroeste del país, en la provincia de Corrientes. Cubre un área de 24.550 hectáreas y consiste de lagunas y lagos de agua dulce, permanentes y esteros. Y por último tenemos el delta del Paraná, localizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, o sea, en el límite, y comprende humedales continentales de origen fluvial, y bueno, tiene una gran importancia, ya sea porque tiene sitios arqueológicos y cumple un rol importante como reservorio de biodiversidad, brindando alimento y refugio y sitio de protección a numerosas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos.
Bueno, acerca del proyecto de ley, tenemos que comprender que cerca de un 21,5% de nuestro territorio está cubierto de humedales y a pesar de la importancia ecológica, productiva y social de estos ecosistemas, carecemos de una ley de presupuestos mínimos para su protección y conservación. Tenemos varios antecedentes de proyectos de ley, como por ejemplo en el 2014, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación aprobó un proyecto de ley de protección de humedales. En el 2015, el proyecto aprobado con el consenso de más de 120 organizaciones y asambleas socioambientales pierde estado parlamentario a fines de este mismo año. En el 2016, el 2 de febrero, en el marco del Día Mundial de los Humedales, el expresidente Mauricio Macri anunció que el Poder Ejecutivo Nacional enviaría ese año al Congreso un proyecto de ley para la protección de los humedales. Recién en noviembre de este mismo año, tras la presión de otras fuerzas políticas en el Senado, el oficialismo presentó un proyecto que proponía, entre otras cuestiones, recomponer un humedal a cambio de destruir otro. El 30 de noviembre del 2016, en la última sesión del año, en senadores se logró la aprobación de un proyecto de ley que sufrió 26 modificaciones que continuaron incluso durante el desarrollo de la sesión. En 2019, pese al anuncio oficial y a los rumores sobre el trabajo de distintos organismos, se termina la gestión anterior y vemos que esa promesa no fue cumplida. Pero, ¿qué debería contener una ley de presupuestos mínimos de protección ambientales? Primeramente, el objetivo de la ley es la preservación de servicios ecosistémicos, es decir, que se conserve su integridad ecológica, que prevea la realización de un inventario nacional de humedales en base a una metodología común para todas las jurisdicciones, que haya categorías de humedales, que se los identifique, que se informe el servicio ecosistémico que cumple y las actividades involucradas, que el uso o aprovechamiento del humedal sea planificado, de uso sostenible y que preserve integridad ecológica, y que expresa sanciones básicas por incumplimiento, que las provincias podrán forzar para su mayor protección si así lo consideran, entre otras cuestiones. Bueno, tuvimos otro problema de internet. El Senado, hay diferentes opiniones dentro y fuera del Congreso. El Senado corriente se sumó al rechazo al proyecto de la ley de humedales. La Fundación Cauce reiteró su rechazo al proyecto sobre dominio público-privado sobre islas y humedales. La presentación del proyecto fue un primer paso del Congreso para la conservación de estos, y desde febrero las quemas ilegales en el delta ya arrasaron con más de 50.000 hectáreas. Este proyecto propone una solución jurídica parcial y fragmentada de la realidad, y esto colisiona contra las constituciones y normas nacionales y provinciales, contra la forma de legislar en materia ambiental y contra los principios del derecho ambiental moderno. Bueno, ahora hablamos de la necesidad de la aprobación que tiene este proyecto de ley. Decimos que este proyecto de ley reconoce la importancia de estos ecosistemas, promueve su conservación y uso racional para garantizar que sigan brindando la inmensa cantidad de beneficios que nos proveen. Entre los objetivos de esta ley se establece como responsabilidad de la autoridad de aplicación limitar desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y vuelco de desechos en humedales y áreas adyacentes que afectan sus características ecológicas. También es de gran relevancia el tratamiento y la aprobación porque estamos hablando de reservas
y provisión de agua dulce, amortiguación de crecientes, almacenamiento de carbono, provisión de alimentos para personas y fauna silvestre y recarga y descarga de acuíferos y valores culturales, entre otros servicios imprescindibles. Bueno, con el grupo elegimos este tema no solamente por la importancia de la ley y de todas las cosas que han dicho, como por ejemplo que filtran los suelos, que es un gran hábitat para muchos seres vivos, que es fuente de agua y también que sirve de amortiguación frente por ahí a los desequilibrios que hay en el ecosistema, sino también porque este proyecto de ley en cierta medida puede proteger enfermedades por vías respiratorias en cuanto a la contaminación del aire, y también este proyecto de ley lo que se busca es una tutela judicial y efectiva de todos los ecosistemas del territorio argentino, porque al ser un derecho constitucional, el medio ambiente, nos pareció que fue muy importante, así que por eso esta exposición. Además de que el convenio tampoco se toma en cuenta al ser un convenio que no es muy renombrado y que no se conoce mucho. Además, este tema ahora ha tenido vigencia de nuevo por el hecho de que hubo un incendio en el Delta de Paraná y han vuelto a presionar con la sanción de la ley, el proyecto, para la protección de esto porque cumple una función de esponja para las inundaciones de las ciudades cercanas. Buenísimo, chicos, estuvo muy entretenido, la verdad. No sabía del proyecto de ley, no sabía nada yo directamente. Pero sí, estuvo bueno. No sé si quieren aportar algo las profes. Yo les iba a decir que no se preocupen por las compañeras que no pudieron exponer, o sea, entendemos que puede haber